estamos estudiando en estos días de Hol Hamoed, en la festividad de Pesach o Hag Matzot. Y como les digo, estamos estudiando una porción que es del capítulo 12 a partir del versículo 1 al 11. Ahora voy a explicar un detalle más que se encuentra en este texto que no hemos estudiado dentro de los otros 2 días que hemos dictado estas clases. Voy a darle lectura. El día de ayer se me pasó dar lectura, así que voy a dar lectura para que tengamos presente muy bien el texto que estaremos explicando. Hablen a toda la asamblea de Israel para decir: en el 10º día de este mes, cada varón tomará para sí un cordero o cabrito por casa paterna, un cordero o cabrito por cada casa. Pero si una casa fuese demasiado pequeña para el cordero o cabrito, entonces él y su vecino que esté cercano a su casa tomarán un cordero o cabrito. Según el número de personas, según lo que come cada persona, serán contados para el cordero o cabrito. Un cordero o cabrito íntegro, macho, en su primer año será para ustedes. De las ovejas o de las cabras lo tomarán. Lo tendrán en custodia hasta el 14º día de este mes, y toda la congregación de la Asamblea de Israel lo degollará al atardecer. Tomarán de la sangre y la pondrán sobre las jambas y sobre el dintel en las casas en las que lo comerán. Esa misma noche comerán la carne asada al fuego con matzot, con hierbas amargas lo comerán. No lo comerán crudo ni cocido en agua, sino solo asado al fuego. Su cabeza con sus patas y sus entrañas, no dejarán nada de él hasta la mañana, y lo que sobre de él hasta la mañana lo quemarán en el fuego. Pero esto es lo que vamos a revisar en este tiempo. En primer lugar, ya tomando en cuenta lo que hemos revisado en los 2 días anteriores acerca de que habla en primer lugar de este primer mes, que será a partir de ahora el primer mes para nuestro pueblo. Esto porque vamos a considerar que la importancia del ciclo, la percepción que tendemos nosotros de cómo conducirnos en la vida, va a ser el estado de la libertad, de tener una condición que hable sobre vivir de modo libre, sin estar sujeto a ningún tipo de manipulaciones u otros conceptos e ideas que nos mantengan anclados a ciertos aspectos de la vida, en lugar de mantenernos libres en el sentido de una relación directa con Hakadosh Baruj Hu. Esto es lo que consideramos como la libertad para nuestro pueblo. Y en segundo lugar, hablábamos acerca de por qué tenemos que sacrificar un cordero o cabrito durante la festividad de Pesach, y esto es porque para el contexto económico de aquella época, que es principalmente la ganadería o el pastoreo entre nuestros ancestros, hablando principalmente de Abraham, Isaac y Jacob, entonces estamos considerados como una relación con respecto de Hashem, como un rebaño para con Hashem, para con Dios. Esa es la razón por la cual toda la literatura va a estar envuelta en terminología que tiene que ver con esta actividad económica. Así, de este modo, entenderemos todavía muchas más cosas. Entonces, nuestro pueblo está buscando la salida de Mitzrayim para comenzar a vivir en libertad, y para esto deberá tomar un cordero o cabrito de un año. Ya decíamos que las condiciones de un cordero
pues es precisamente la inocencia, la vulnerabilidad que éste tiene, la disposición, en realidad la docilidad que presenta este animal. Así que habrá que ayudarlo a desarrollar para que se convierta en un carnero. Un carnero ya tiene una figura y una idea en nuestra mente, en nuestra percepción, eh, fuera de esa vulnerabilidad, fuera de esa inocencia que presenta un cordero. Así, vamos ahora a estudiar un concepto más que habla sobre el corbán, sobre el sacrificio. Vamos a darnos cuenta que la orden que Hashem entrega, que transmite a través de Moshe a nuestro pueblo, es tal cual. Hablen a toda la asamblea de Israel para decir, en el 10º día de este mes, cada varón tomará para sí un cordero por casa paterna o un cabrito por cada casa. Bueno, aquí el texto perfectamente va a decirnos que cada varón. Después va a señalar con mayor énfasis que tiene que ser varón por casa paterna, es decir, por un padre de familia o por la autoridad de la casa, el patriarca de la casa. Esto precisamente para que nosotros comprendamos que es una conexión que se llevará a cabo en Mitzrayim, una conexión con los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Eso es número uno. Ahora, cada varón, es decir, que la responsabilidad descansa en el jerarca, en el encargado de su familia, el que está al frente de su familia, el que los cuida, el que los protege, el que los provee. Pero como tiene especial, una forma especial en la cual se debe de consumir este alimento, que es el cordero o cabrito, pues tiene que ser asado y se tiene que acabar. Si la casa paterna es pequeña, de tal modo que, de acuerdo al apetito de los comensales, un punto medio sería que un cabrito o cordero de esta edad más o menos alimenta a unas 20-24 personas. Y entonces, si una casa paterna tiene menos que esto, se considerará acercarse al vecino para que entre ambas familias puedan consumir el cordero, el cabrito. Tiene que ser de la propiedad de ambos, porque, como decía yo en la clase anterior, está hablando de la identidad que representa un cordero o cabrito en relación de lo que representa el pueblo para Kadosh Baruj Hu como un rebaño. Entonces se selecciona uno del rebaño para hacer el sacrificio. Por lo tanto, estamos hablando de identificarse con ese animal que estará por ser sacrificado. Y por eso es que dice el texto de la Torá que cada varón. Por lo tanto, la cantidad de animales que serán sacrificados en aquel día, previo a la salida de Midraim, es muy amplio, es múltiple. O sea, no es un solo cordero el que se sacrifica. Se sacrifican muchos corderos. ¿Por qué? Porque cada varón es responsable de los suyos. Y esto es el simbolismo en la que cada persona, cada varón, cada hombre es responsable de los suyos. Por lo tanto, así como un cordero es sacrificado por el bienestar al cubrir
la cuota de alimentación de toda su casa, así como este animal es sacrificado, así de este modo debe entender que el varón es responsable de cubrir a toda su familia de todas sus necesidades. O sea, será un sacrificio. La vida misma del varón debe ser un sacrificio en favor de su familia, en favor de los suyos, incluso no solo de los suyos, sino, si es posible, que sea un sacrificio en beneficio de otros, como lo narra la Torá cuando menciona que si la familia es pequeña. Es decir, lo que Akadosh Baruj Hu exige a cada varón de nuestro pueblo es vivir una vida de sacrificio por el bien de los demás. Esta es una condición de valor que posee cada judío, que posee cada hebreo y que debe poseer. Por lo tanto, es para la mentalidad hebrea, nosotros estamos en todas las instrucciones de la Torá, tal como Moshe lo está indicando acá. Las instrucciones de la Torá son dictadas para que sean obedecidas por todos y cada uno de nosotros. O sea, un varón responsable estudiará, escuchará las palabras de Moshe en aquel tiempo, estudiará ahora, hoy en día, y debe llevar su vida a la observancia de estas instrucciones, de estos mandamientos, para llamarlo así, de este modo. O sea, cuando un judío, en otras palabras, lee la Torá, lee para que él pueda cumplir. Esta es la obligación. Tiene un beneficio. Beneficia a los suyos y beneficia a otros. O sea, no lo hace en beneficio mismo. Su observancia de las instrucciones de Moshe no las hace en beneficio suyo, porque incluso demanda sacrificarse por el bien de los demás. Un varón perfecto, correcto, un varón del pueblo de Israel, no espera que otro se sacrifique para él. O sea, esto no cabe en la mentalidad de un hebreo. Posiblemente, y seguro que sí, porque es muy notorio, entre otros, que buscan que otros se ofrezcan en sacrificio en favor de ellos. Pero para un hebreo, esa forma de pensar no existe. Existe la de uno se entrega en sacrificio en favor de los demás. Esta es la norma con la que un hebreo vive y se mueve. Y es. Bien. Y precisamente, junto con esto, lo aprendemos porque es un principio aprendido en esta labor del pastoreo, donde, siendo que las condiciones del desierto o de aquella zona semiárida de la tierra de Canaán, en donde si uno no es capaz de enfrentar y de atender este compromiso, a quien se expone a todas las cosas negativas que ocurren en aquellos lugares, a quien se expone es a la familia, y se expone a los más frágiles o más débiles. Esta es la razón por la cual dice el texto, si una familia pequeña, porque una familia pequeña es más fácil de poder ser atacada o de que pueda sufrir una crisis en el desierto. En cambio, al hermanarse, al acercarse a los demás, el número
le permite una mayor probabilidad de sobrevivencia en ese lugar. Entonces, el sacrificio de Pesaj está reconectando a nuestro pueblo que está en Mitzrayim con las vivencias de nuestros ancestros Abraham, Isaac y Jacob, en donde ya hemos visto cómo Abraham se dispone a la hospitalidad, o sea, se da en servicio de los suyos y de los demás. Entonces, está buscando esa conexión, esa conectividad con los demás, de que nuestro pueblo se reconecte con estos principios aprendidos por Abraham o difundidos por Abraham. Luego también, una vez que el animal es degollado, una vez que el animal es sacrificado, se recoge de su sangre. Como sabemos, en la sangre está la vida y esto es el significado. Se pondrá de la sangre en los marcos de la tienda, de la habitación de nuestro pueblo. Para que de este modo se signifique que allí hay una vida que ya está entregada a Kadosh Baruj Hu. Es este varón. Recordemos que la 10ª plaga se amenazó con la muerte de los primogénitos. La vida que estaba expuesta porque no conocían el rito que es la matanza del cordero o cabrito, son los egipcios, con lo cual finalmente sufrieron la muerte. Es decir, al sufrir la muerte, estas personas son llevadas ante Dios. O sea, toda persona que muere llega ante Dios. Esta es la simbología. Pero cuando nuestro pueblo obedece el mandamiento y sacrifica el cordero y pinta los marcos de la puerta con la sangre del cordero o del cabrito, en ese momento se da a conocer que allí ya hay una vida que ha sido sacrificada en su forma de vida, en su obediencia, en su acercamiento a Kadosh Baruj Hu y en su servicio a los demás. Entonces esa vida se preserva, porque esa vida tiene aquí un propósito, que es la de servir a los demás. Cuando ya no tiene un propósito esa vida, entonces se retira, como es el caso de la muerte de los primogénitos en Mitzrayim, o de los egipcios, de los Mitzrim. Entonces, ya tenemos este otro principio de por qué la sangre es colocada en el hogar. O sea, porque en el hogar ya hay una vida latente, que la sangre simboliza la vida, y una vida latente que está en servicio a Kadosh Baruj Hu, que está en servicio de los demás, en beneficio de los demás. Eso es lo que mantiene o permite nuestra estancia en esta tierra. Cuando ya una vida no está en servicio de los demás, ya es hora de retirar a esa persona de la existencia. Ahora, este cordero, al momento de ser consumido, deberá ser asado. Asado al fuego, deberá ser comido con matzot y con marorim, pan sin levadura y con hierbas amargas. Estos tres también son elementos que siempre han acompañado a las personas que se encargan del pastoreo de animales en aquella zona de Canaán, que es la carne asada al fuego, es decir, que va a poder estar muchos días, porque el pastoreo de los animales a veces hay que viajar largas distancias con ellos, buscando los pastos, así que hay que llevar alimentos
que puedan permitir que se conserven. En este caso, la carne asada. Número 2, el pan sin levadura, el cual también no se descompone, porque el pan con levadura tiende a descomponerse, el pan sin levadura no, por lo tanto dura varios días. Y finalmente también las hierbas amargas. Las hierbas amargas son también muy importantes porque son medicinales, porque van a permitir que la digestión se realice. Ya hemos visto que las hierbas, la fibra que éstas contienen, van a permitir la mejor digestión. Sobre todo que vamos a emplear carbohidratos que son el pan sin levadura, y luego la carne, que es asada. Entonces se necesita un digestivo, un buen digestivo. Y esto es las hierbas amargas. Ahora, su sabor es precisamente tal cual, como un remedio, como una medicina, es difícil de soportar. Por eso, hierbas amargas, maror. Entonces, estos tres elementos nos recuerdan la actividad de pastoreo. Y dado que la Torá informa que este rito que se estará llevando a cabo este día del 15 de Nisan, por la noche ya, habiendo sacrificado el animal el día 14 entre las 2 tardes, entonces va a proceder a salir de Mizraim. Al salir de Mizraim, la lógica y la costumbre de aquellos días, dado que se va a salir de viaje, en este caso hacia Canaán, no se puede saber cuántos días pueden ser de viaje. Pero lo que se conoce es que hay provisiones para poder salir de viaje y no estar bajo sufrimientos y angustias. Generalmente las provisiones que se llevan a cabo, pues es precisamente carne asada, quesos secos, pan sin levadura, efectivamente matzot, y estas hierbas amargas como medicinales, frutos secos, aceites como el aceite de oliva, un poco de vino. Aparte, esto es lo que generalmente se tenía en la alacena en casa en aquellos días. En la tienda, esos alimentos eran de uso común, precisamente porque no había, como hoy en día, un lugar frescos para conservarlos. Así que este tipo de alimentos permitían muy bien tener siempre provisiones ahí a la mano. Porque la Torá menciona que el pueblo no se hace de provisiones para la larga distancia que se va a recorrer. La Torá menciona que durante 7 días se comerá pan sin levadura, matzá, se eliminará el hametz. Por lo tanto, hay ciertas provisiones, y justamente, aun cuando le digo, la Torá menciona que no se provisionaron, pero también menciona que se hace provisión con el pan sin levadura, es decir, que recogieron lo que tenían al alcance de la mano. Después de la salida de Mizraim, nuestro pueblo no pide alimentos sino hasta un mes después, exactamente un mes después. En el segundo mes, en el día 15, es cuando piden alimentos, es cuando se quejan de ellos. Es decir, que sí tomaban provisiones que a la mano tenían, pero no lo hicieron, no planearon. No fue una cuestión consciente de cuánto tiempo iban a salir a ese trayecto, a ese viaje al cual Hashem los llevaba. Por lo tanto, estamos hablando de que sí hay una preocupación, una estrategia que las personas llevan a cabo por su cuidado.
Es decir, de primera intención, se sabe que es el hombre, es la persona, la encargada de su vida. O sea, por esa razón es que prepararon el cordero en obediencia al mandamiento de la Torá. No pudieron llevar de esa carne porque tenía que ser quemada al otro día. Pero del resto que tenían a la mano, lo llevaron consigo. Entonces, les digo que es de primera mano, uno tiene que preocuparse por sí mismo. Es la responsabilidad de nuestras vidas están en nuestras manos. No le entregamos esa responsabilidad a nadie más. Nosotros nos hacemos cargo. Los varones nos hacemos cargo de que haya siempre provisiones en casa. Y en este caso, a la salida, para llegar a la tierra de Canaán, donde nuestro pueblo va a poder asentarse y comenzar a crecer y madurar, lo que significa vivir en la libertad, en apego a Hashem, en apego al cielo. Uno toma sus previsiones y sus provisiones, pero como la ruta se hizo más larga, el viaje se hizo más extenso de lo que cualquier previsión podría contemplarlo, podría considerarlo. Ahí es donde Akadosh Baruj Hu nos hace confiar en él. Pero de primera mano es nuestra obligación hacernos de todo lo necesario para cubrir las necesidades de los nuestros. Y esto es algo muy importante que nosotros debemos de saber. El judío, en primer lugar, siempre se ocupará de llevar la provisión de lo necesario, hacerse responsable de esa obligación. Eso es precisamente lo que significa ocuparse de las responsabilidades que Hashem nos entrega. Nosotros no esperamos en que Hashem haga algo por nosotros, porque no es nuestra educación, no es nuestra ideología y nuestra forma de vida que otro haga por mí, sino que yo, ¿qué hago por ellos? No estoy, en otras palabras, no estoy esperando que otro venga al cumplimiento de los mandamientos en favor de mí, sino yo soy el que activamente va en observancia de los mandamientos y que esto pueda favorecer a otros. Que mi obediencia, que mi madurez, mi preocupación sea precisamente en favor de los demás. Cubrir las necesidades de los demás. Esto es lo que un varón maduro, un varón hebreo, tiene siempre presente. Es algo que nosotros debemos de tomar manos a la obra. No estamos esperando, repito, no estamos esperando que otro actúe en favor de mí, como ocurre con muchas personas. Para nosotros, lo más importante es que yo me tengo que hacer cargo, no es por mí, sino por el bien de los demás. Este es el objetivo de vida de todo hebreo. Esto es la enseñanza a la que Pesaj nos reincorpora. Porque eso nos había sido arrebatado cuando fuimos esclavos en Egipto. Ahora, al salir de Egipto, tenemos que volver a esa responsabilidad, porque antiguamente
en medio de ese sistema que representa Egipto, lo perdimos, lo olvidamos o lo ignoramos. Mas ahora que estamos saliendo de Egipto, es necesario que retomemos esta práctica aprendida por Abraham, Isaac y Jacob, difundida por ellos y transmitida a nosotros. Bueno, por el momento es todo. Nos vemos para la próxima. Shalom, shalom.